La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, Señor. Que tu palabra fluya entre nosotros y nos hables. Enséñanos lo que quieres para nosotros hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdan que estamos con la serie Mirando a Jesús. De eso se trata, de ver al Señor. Y hoy vamos a ese documento, a los Hebreos, tal vez con el pasaje más famoso de todos, capítulo 11. Se le ha denominado a través de la historia el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, algo así, porque aparecen ahí una serie de personas, héroes de la fe, que confiaron en el Señor y vamos a estudiar precisamente qué es la fe. Porque déjenme decirles que voy a decir esto para preparar su corazón, porque creo que vamos a aprender algunas cosas que no es el desafío de aprenderlas, no es el aprenderlas, sino el desaprender lo que tenemos en la mente. Porque creo que tenemos un problema de enseñanzas equivocadas, los seres humanos todos y los cristianos también. En nuestro mundo evangélico hay cosas, palabras que decimos y que no son exactamente la verdad, las entendemos mal y sería bueno pensar en eso. Y bueno, el video lo hicieron Josh y Alicia, es la voz Alicia, pero lo que se va a decir, la mayoría de eso lo tomé de una autora que me gusta mucho, una escritora cristiana que me gusta mucho. De hecho, estoy pensando tener algo que ver con ella el día de hoy, porque es mi esposa, por supuesto, pero ella escribió en su libro Más allá del espejo, capítulo 5, encontramos algo muy importante que lo tomo aquí como una introducción precisamente para ese sermón. Pongamos atención porque es muy importante, interesante, pero muy importante esto que vamos a aprender. Adelante con la introducción. Comencemos esta introducción con lo que nos enseña la escritora y pastora Yanni de Gutiérrez en el capítulo 5 de su libro Más allá del espejo. La humanidad ha usado el término fe como se le ha antojado a lo largo de la historia. Es el tema de cuentos de hadas, fábulas y películas. Sectas religiosas y hasta corporaciones no religiosas hablan de ella como de un poder mágico. Hablan de fe tanto teólogos como filósofos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, publicistas y, por supuesto, brujos, chamanes, adivinos, gurús y magos. Se habla de ella así en la iglesia como en el mercado y en la universidad, en el campo y en las grandes ciudades. Mensajes con decretos, oraciones y frases cursis de superación personal fluyen en Internet por miles, promoviéndola sin conocer realmente de lo que hablan. En este mundo se le tiene fe a cualquier cosa, a una crema, a un doctor, al horóscopo, a Santa Claus y el espíritu de la Navidad, a un ídolo, a una ovejita de juguete, a un profeta, etcétera, etcétera. Para muchos la fe es un secreto del poder humano para lograr lo imposible. Sin embargo, el texto que hoy estudiaremos nos dice otra cosa. Leamos una primera parte de lo que estudiaremos hoy. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11 del 1 al 7. Sigue diciendo la pastora Yanni de Gutiérrez. Está claro que más que un poder humano para conseguir milagros, la fe es el canal provisto por el Creador para que nos relacionemos con Él y seamos todo aquello para lo que Él nos creó. He aquí la insensatez de creer equivocadamente. La incredulidad no solo se manifiesta como falta de fe, también se manifiesta como una fe equivocada,
esa que no por llamarse fe deja de ser incredulidad. La barrera de la incredulidad se levanta también con otros ladrillos más sutiles, unos que tienen apariencia de fe, que pretenden suplantarla, sustitutos de la verdadera fe, por los que muchos se han engañado. Creyendo que tienen fe, se han convertido en incrédulos de verdad. Creyendo que su fe les acerca a Dios, se alejan de Él precisamente por su forma equivocada de creer. Pablo, en su visita a Atenas, Hechos 17, se enardeció por la religiosidad de los griegos. Pablo los consideró incrédulos, aunque ellos sí decían tener una fe que depositaban en una multitud de dioses. Su fe era equivocada porque no la tenían puesta en Cristo Jesús. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos». Hechos 17, 16 y 22. La verdadera fe es la que nos relaciona con Dios, a través de la cual le conocemos y nos permite ser en Él todo aquello para lo que Él nos creó. Lo más grave de la necedad de una fe equivocada es que en lugar de acercar al ser humano a Dios, le aleja más y más a través de sus atajos como religiosidad. El personaje central de esta clase de fe es el ser humano legalista y su fuerza de voluntad para cumplir con una religión. Credulidad. Atribuirle razón a cualquier idea popular. En aras de esa gran falacia hay gente a la que le encanta ir tomando un poquito de aquí y un poquito de allá para armar un confuso collage en el cual depositar su fe. Ya van a hacerse una limpia con un chamán, siguen el orden del Feng Shui en su casa, invocan a la sangre de Cristo como un conjuro para que les proteja y se ponen la pulsera magnética de la buena suerte. Todo por si acaso. Pensamiento mágico. La incredulidad de quienes creen en la fe misma. Pensamiento mágico es creer que algo pasará solo porque yo lo creo. Es creer porque lo siento, que se expresa en frases como «ya me vi», «me late», «tengo una corazonada», etc. Es creer que porque yo lo declaro, decreto, conjuro, ato o desato, eso sucederá. Pensamiento mágico es la fe que gira en torno al sujeto que cree, al ego que ejerce la fe. Superstición. Creer en poderes sobrenaturales sin base alguna. La palabra clave en este tema es la atribución. Los hechos acontecen, pero el supersticioso elige atribuirlos a una relación casual entre acontecimientos y toda clase de fuerzas sobrenaturales. Esta suplantadora de la fe, por incongruente que sea, está presente en muchas iglesias que dicen proclamar la fe en Cristo, pero que en realidad proclaman un pseudoevangelio lleno de superstición. Autoconfianza. Creer en uno mismo. Esta creencia se traduce en presunción y vana opinión de sí mismo. Filosofía del pensamiento positivo. El supuesto secreto del poder de la mente positiva. Teorías aberrantes como la ley de la atracción, que dice que tú atraes con tu mente todo aquello en lo que te concentras, son ávidamente acogidas porque al ególatra del humano le seduce la idea de tener el poder y el control del universo con su mente. El poder de la oración. Creer que la oración es poderosa por sí sola. Hay quien dice que con nuestra oración movemos la mano de Dios. Eso no es fe, eso es superstición, pensamiento mágico y autoconfianza. No movemos la mano de Dios. Él es soberano, no depende de nosotros ni se mueve por causa de nuestras oraciones. Dios nos concede peticiones, pero nosotros no hacemos los cambios por nuestra oración. Quien hace los cambios es Dios. Si oramos y Dios nos responde es porque así era su voluntad. Es peligroso confundir fe con religiosidad, pensamiento mágico, superstición, pensamiento positivo, optimismo, autoconfianza, etc., porque aleja al ser humano de Dios en lugar de acercarlo. Una mezcla de todas estas formas de pensar es lo que configura la falsa fe de nuestros tiempos. Es interesante que vemos a la gente creyendo de esta manera en los ambientes seculares, sin Dios, y de la misma manera les vemos creer en ambientes religiosos, con una fe contaminada. La fe no es un abracadabra, ni una varita mágica, ni una lámpara de Aladino. Si la fe es concebida como un medio y un poder mágico para obtener deseos y sueños cumplidos, es una fe equivocada y es necedad. Recordemos, la fe es el medio a través del cual nos relacionamos con Dios y logramos ser todo aquello para lo que Él nos creó. Estudiemos juntos el pasaje que nos corresponde y miremos a Jesús. Él es el héroe de la fe. Él es el héroe de la fe.
Estoy seguro que esta introducción, si usted puso atención, lo deja usted así como tan, 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 y está ahí su cerebro yendo de un lado a otro. Déjeme, le doy un elemento que nos puede ayudar mejor en comprender esto que vamos a estudiar ahora. Pasa lo mismo con el concepto amor, pasa lo mismo. Imagínese, usted está sentado ahí con una persona y esa persona llega su mascota, un perrito ahí, y le ay, te amo, mi firulais, o lo que sea, ¿no? Y luego le sirve de comer, no sé, una comida árabe y hay hummus y dice, amo el hummus con pita, o algo así. Ya se le antojó, ¿verdad? Y luego después oramos y ella dice, Dios, te amamos. Y uno se pregunta, ¿igual que al perro? ¿Igual que al hummus? ¿O cómo está la cosa? ¿Cómo amamos a Dios de veras? Y pasa lo mismo con el concepto amor. Lo usamos para hablar de sexo, para hablar de cariño, para hablar de dependencia, para hablar de costumbre, porque a veces es costumbre. Hablamos de algo así como tipo vicio, porque es como un vicio, ¿verdad? Hay hasta quien dice, soy adicto a ti, y pretende decir que eso es amor. Porque más bien es una necesidad. Y lo usamos y luego vamos con Dios y le decimos que amamos a Dios. Y no, deberíamos inventar otra palabra. O sea, no existe eso. Pero de verdad es que si pudiéramos, deberíamos inventar otra palabra para decir nuestro amor a Dios, porque no puede ser igual que los demás amores. No puede ser, tiene que ser algo trascendente. Es igual aquí. Usamos la palabra fe para un titipuchal de cosas que tiene que ver con intuición, que tiene que ver con inteligencia, que tiene que ver con discernimiento, que tiene que ver con ser muy, muy suspicaz. Le dice la mamá, dijo, no, ese joven, yo le tengo fe a ese amigo tuyo, yo le tengo fe. Sí, júntate con él, porque yo le tengo fe. Y hay personas que sí, son muy suspicaces, se dan cuenta, te ven y ya te escanearon y saben para dónde vas y cuándo te pusieron la vacuna de la tuberculosis. Porque si hay gente así muy lista, no son magos ni nada, pero sí son listos. Y otros bien brutos que se los hace tarugo cualquiera. Y hay gente que tiene esa habilidad, pero la fe no es una habilidad. Bueno, vayamos, ¿qué es eso? ¿Qué es esto de lo que nos habla este libro, este documento que fue escrito a los hebreos precisamente, los herederos de las promesas de Dios, los herederos del concepto de fe, los que Dios llamó en un principio como un pueblo para a través de ellos llegar al mundo entero? A ellos que están alejándose, están perdiendo su fe, están alejándose del Señor por miedo a la persecución. Y el autor de este documento les escribe algo muy importante. ¿Y qué nos dice entonces? Vayamos. Y he aquí las enseñanzas. La primera de ellas va a ser la más extensa porque esa pone las bases para todo lo demás, pero vamos a eso. En primer lugar, hermanos míos, la fe es una experiencia exclusiva. En todo lo que significa exclusivo. Sí, exclusivo se usa para referirse a algo muy nice o muy bonito o sobre todos los demás, pero también la palabra etimológicamente hablando significa que excluye. Y sí, la fe cristiana excluye lo que no es fe. Y bueno, el texto que ya lo leímos, pero léalo ahora conmigo. Bueno, yo lo voy a leer rápido como la voz de la pantalla, pero si puede usted léalo conmigo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Detengamos ahí tantito. Miren nomás, dicen los antropólogos que la tendencia del ser humano es a inventar dioses. ¿Y en qué lo notamos? Pues en el estudio de todas las tribus del mundo entero. En todas las tribus, aún algunas tribus ahora que no han sido civilizadas, tienen la misma experiencia que los antiguos. ¿Qué hicieron? Inventaron dioses. Lo que no podían comprender, lo que no podían entender, lo que ellos no hacían, después un dios. Y así surge el dios de la lluvia, el dios del viento. Mi maestro de antropología decía que un día se encontró un cavernícola con otro cavernícola y el cavernícola A le dijo al cavernícola B, oye, ¿tú hiciste esa cosa? ¿Cómo se llama? Un volcán haciendo una erupción. Y le dijo, oye, ¿tú hiciste eso? Y el cavernícola B dijo, no, yo no lo hice. Y el cavernícola B le dijo al cavernícola A, ¿tú lo hiciste? Y él dijo, no, yo tampoco. Entonces dijeron, debe ser Dios, debe ser un Dios. Así funcionamos. Pero este texto dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es anormal, eso es antinatural, eso no lo pensó nadie, eso no es algo que el ser humano hacía regularmente. No, todas las tribus, todos los seres humanos en el planeta inventaron que ese sol era un dios y esa luna era una diosa, etcétera, etcétera. Pero algunos descubrimos que Dios es el creador de todas las cosas. Eso es fe. Y eso no es de nosotros, viene de Dios. Así dice también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
es don de Dios. ¿Por qué algún ser humano alguna vez en la historia de la humanidad se enteró y dijo, esto lo hizo alguien diferente? El sol no es Dios, ni el huracán es Dios, alguien está detrás de eso. ¿Quién hizo eso? Alguien que experimentó la revelación de Dios en su vida. Por ahí vamos entendiendo las cosas. Luego sigue diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más grande sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Y aquí el asunto que nos presenta es que la fe es dar. ¿Dónde quedó esa fe no carismática que se trata de pedir? Porque eso es lo que atraen los grupos carismáticos, las iglesias, mega iglesias, los falsos apóstoles, convencen a la gente por medio, venga, usted reciba su milagro. Y aquí resulta que no recibió nada Abel dio. La fe es esa revelación de Dios que nos ayuda a entender quién es Él y nos motiva a dar, a adorar. Porque adorar es dar, es darse. Sigue diciendo el texto, por la fe Enoc, no estoy leyendo todo, o si lo voy leyendo todo, bueno, voy a ir leyendo más detenidamente. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, hermanos míos, un hombre que es ejemplo de fe, incluso aparece en la Biblia, cosa que usted y yo nunca tendremos el honor de aparecer en la Biblia, por lo menos no por nuestro nombre. Este tipo sí, aparece en la Biblia, y su gran hazaña de fe fue que caminó con Dios. O sea, aquí no habla nada de que, no sé, tuvo una unción, se cayó, le dio el telele, hizo un gran milagro, hizo caer fuego del cielo, detuvo el sol. Lo que dice que sucedió en este proceso de fe fue que anduvo con Dios. Y anduvo tan cerca de Dios que Dios dijo, pues ya mejor vente para acá arriba ya, si somos tan amigos, y se lo llevó. Como cuando un chamaco va a hacer su trabajo en equipo con otro chamaco y se le hace tarde, porque por supuesto que hacen el trabajo durante 5 minutos y juegan Nintendo media hora o 2 horas y finalmente no acaban. Y entonces, ¿qué le dice Pepe a Luis? ¿Qué le dice? Pues quédate, ¿no? A dormir. Y se queda porque pues ya está. Perdonen el ejemplo, pero yo digo que así le pasó a Enoc, ¿no? Andaba con Dios tanto, se la pasaba con Dios, que Dios le dijo, oye, pues ya mejor quédate. Y se lo sube al cielo con todo y tenis, con todo y todo. O sea, ni siquiera, no sabemos cómo fue, pero oiga, ¿qué es el acto de fe aquí? Caminar con Dios. ¿Cuán diferente a ese concepto mágico, triunfalista, escandaloso, como exagerado de fe? La fe es mover montañas y transformar cosas y declaro no sé qué. Aquí la fe expresada en cosas maravillosamente más importantes que el hecho de que se mueva un cerro de lugar. Porque digo yo, seguramente Dios puso los cerros donde quería que estuviera. Imagínense que yo ando cambiando el popo para otro lado, me lo llevo a Chihuahua. Imagínense, eso no es porque me dio la gana. O sea, hay gente que no entiende ese pasaje de la Escritura, no entiende la enseñanza ahí y cree en un asunto mágico y no sé qué. Enoc anduvo con Dios y fue traspuesto, y eso fue un acto de fe. Y luego hace un paréntesis el escritor de este libro, y léanlo conmigo, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podríamos pensar que está cambiando de tema. Estaba hablando de fe, por la fe esto que, y ahora va a hablar de Dios. Y ahora nos dice que hay que creer que hay Dios. ¿Por qué habla de esto? Da muy sencillo el asunto, hermanos, porque el concepto fe de la Biblia, tiene que ver más con Dios que con nosotros. No tiene que ver con una habilidad nuestra, tiene que ver con una bendición de Dios. La fe en el sentido bíblico parte de Dios. Así es que cuando hablamos de que alguien tiene fe en sí mismo y no incluye a Dios, no es fe, es otra cosa. No es fe, por lo menos no de la que habla la Biblia. Cuando alguien dice que tiene fe en el doctor o tiene fe en una medicina, eso no es fe en el sentido bíblico. Es en un sentido mundano, humano, que pudiera ser que no esté mal, pero cuidado, debemos distinguir esos conceptos. Aquí lo que nos dice este pasaje es que Dios es el objeto de la fe. Tener fe es en Dios. Tener fe en otra cosa, es credulidad, es no sé, convicción o alguna cosa, pero la fe de la que habla este libro, la Biblia y este pasaje en particular, tiene que ver con Dios, o no es fe. Y luego dice,
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de Dios. Otra vez, yo me pregunto, ¿dónde está aquí ese concepto circense, ese concepto de tipo showman, de los que hablan de la fe como una cosa así, hablan de éxtasis y demás? Aquí no aparece por ningún lado ese concepto. Aquí, miren nomás en qué culmina esta primera parte del capítulo 11 de este libro a los Hebreos. Culmina con, ¿qué es fe? Obediencia. Por la fe, Noé recibió conocimiento de Dios de lo que iba a pasar y hizo el arca. Ahora, todos sabemos por qué hizo el arca, porque Dios se lo ordenó. Hasta mapa le dio, hasta instrucciones le dio. ¿Y en qué se expresó la fe? En obediencia, en hacerlo. Aquí no hay una expresión de fe que alguien se cayó, que alguien se quitó el saco y le hizo así y van todos para abajo. No, aquí la experiencia de fe es obediencia. Acabó con un bosque entero. Eso es verdad. Acabó con pues, si no, ¿de dónde salió tanta madera para hacer semejante cosa? Acabó con un bosque entero. Toda la gente, ¿por qué? Porque obedeció. Y miren nomás entonces, la fe es conocimiento que nos revela a Dios y lo aceptamos, es adoración a Dios en nuestra vida, es caminar con Él a tal grado de estar tan cerca de Él que nos puede llevar cuando quiera. Es Dios, tiene que ver con Dios, porque si no, no es fe. Y además incluye obediencia. Hasta ahorita, esto que puede ser una definición de obediencia, no es lo típico que estudiamos, no es lo típico que se dice en las congregaciones. Porque siempre pensamos en resultados, en sanidades. Fe, sanidades. Fe, milagros. Fe, prosperidad. Y aquí no hay una sola cosa que hable de eso. Y está describiéndonos el acto de creer. ¿Qué dice esto? Hermanos míos, antes de decir lo que este pasaje dice que es la fe, digamos lo que claramente dice que no es la fe. La fe no es una posesión humana. La fe no es una posesión. Yo tengo mucha fe. Tú puedes tener un garrafón de agua como este, pero la fe, esa de Dios, no la tienes. Esa te la da Dios. Si Dios no te revela algo, no tienes fe en lo absoluto. Es Dios el que comienza con esto. La fe es una respuesta al acto soberano de Dios que se revela en Jesucristo. No se trata de una cualidad humana intrínseca al ser humano, ni de una virtud que se puede desarrollar a través del esfuerzo. Los seres humanos tenemos inteligencia y tenemos inteligencias múltiples, dicen por ahí, y hay algunos muy inteligentes para eso, para conocer las personas. Pero la fe es algo más que eso. La fe cristiana, la fe de la Biblia es una cosa más allá, no está en nosotros, es una revelación. Los seres humanos estamos en una condición de incapacidad total para alcanzar a Dios por nuestros propios medios, no podemos. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Incluso dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Y usted dice, yo sí lo busco, pastor. Sí es cierto, pero usted no lo busca porque es muy bueno o muy santo. No, ahorita le explico. El texto de la Biblia dice claramente que no hay quien busque a Dios, que estamos perdidos todos. Por eso por nuestros medios no podemos acercarnos a Dios. Esto significa que la fe no es una decisión que el individuo toma cuando lo considera conveniente, sino es un don de Dios. Les voy a explicar, no se preocupen, sé que lo estoy metiendo en líos ahí en su mente. Cualquier concepción de la fe que se reduzca a un producto de la voluntad o del intelecto humano está fuera de lo que este pasaje enseña. Déjenme ponerles un ejemplo porque sé que esto es delicado y sé que estoy diciendo cosas. Es más, les voy a decir una cosa, batallé mucho toda la semana para preparar este sermón y no estaba seguro, era de esas veces que me quería saltar el texto. O agarrarme un personaje, me agarro a Enoch y explico lo de Enoch y ya no me meto en este lío. Pero no, Dios me movió a que debería predicar todo el pasaje en la enseñanza global sin ver las enseñanzas específicas, y la conclusión que entendí es que Dios me dijo, tú háblales y yo me encargo. Entonces yo voy a soltar aquí en la información y Dios se va a encargar de enseñarle más a usted. Y si lo único que consigo es darle a usted curiosidad, dudas para ponerse a estudiar más, pues qué bueno, habré cumplido mi cometido. Pero ahí le voy, porque usted está dudando, pero ¿cómo, pastor? Si yo siempre he creído que la fe es algo que yo hago, la fe es algo que Dios hace en tu vida. Le pongo un ejemplo muy claro y sencillo, porque voy a dar bases bíblicas de esto. Un fanático religioso odiaba a los cristianos. Recalcitrante legalista, creía que matando cristianos, metiendo a la cárcel cristianos, honraba a Dios. Estaba bien chueco en su idea. Él creía tener fe, que lo que tenía era un precepto religioso, fanatismo, y andaba matando cristianos.
Nunca tenemos noticia de que Él haya dicho de su propia inspiración: voy a reflexionar bien claramente en lo que creo. A lo mejor no estoy en lo correcto. A lo mejor debo estudiar mejor el Antiguo Testamento. Nunca supimos de que hubiera ido con un cristiano y le dijera: oye, yo sé que los ando persiguiendo y todo, pero me gustaría un día saber tus razones. Explícame, ¿qué es lo que crees? Nunca. No sabemos que haya hecho eso jamás. No sabemos que haya tomado la iniciativa jamás Él de dar algún paso hacia la fe cristiana. Al contrario, iba dando pasos rumbo a Damasco para apresar a cristianos y llevaba papeles para eso. Y de pronto Dios, soberano como es, todopoderoso, decide revelársele, lo tumba del caballo, le pone una luz tremenda, se queda ciego, queda en ayuno 3 días. Y miren nomás lo que le dijo ese Dios, lo que le dijo ese Dios a ese fanático religioso. Le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para explicarle mejor, las mulas de aquella época, cuando una mula era muy mula, muy mañosa, tiraban patadas y destruían el carro que iban jalando. Pero habían inventado la estrategia de poner un palo puntiagudo, un aguijón, para que cuando la mula tirara una patada, era la última que tiraba. ¿Sí capta? No solo porque ya no quería tirarla, sino porque ya no podía, tenía un gran golpe, ya no podía ni levantar la pata. Y el Señor le dijo a ese legalista, le dijo: eres terco como una mula, amigo. ¿Por qué? Porque no existe en él así como que: sí, voy a pensar, a lo mejor estoy equivocado, voy a buscar bien. No, fue Dios directamente que se le revela y le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y él responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sé lo que está pensando usted. El pastor ya se hizo calvinista. El pastor ya está diciendo que estaban predestinados uno, Dios decide, los seres humanos no deciden. Déjeme decírselo de una manera: estoy seguro que Dios hizo lo que hizo con Pablo, lo hizo con otros judíos. Estoy seguro. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todo ser humano. Estoy seguro que Dios tocó por su Santo Espíritu el corazón de Anás y Caifás, los que lo crucificaron. Porque Dios habla con todos. La diferencia entre Pablo y todos los demás seres humanos de su tiempo no fue que Dios habló con él y no habló con los otros. La diferencia fue que Pablo fue sensible y dijo: sí, acepto. Y recibió la fe, la revelación de Dios que le hizo creer. ¿Estoy hablando claro? Igual usted y yo. Cuando yo fui a la iglesia, primera iglesia bautista, si usted me pregunta por qué fue, yo no le puedo decir que porque soy bien listo. Yo desde chiquillo era muy listo y era muy espiritual. Fui monaguillo al acólito, no alcohólico, pero acólito. Yo tenía mi sotana ahí en el templo. Y imagínense dónde: en el templo de la Virgen de Guadalupe en Chihuahua, el segundo santuario más famoso después de la catedral. Y ahí yo ministraba de monaguillo. También estudiaba, porque ahí era mi primaria. Esa iglesia tenía una escuela primaria. Y por eso soy muy listo. Entonces, no es cierto. Fui al templo porque Dios le puso en el corazón de una compañera, la hija del pastor, que me invitara a una fiesta. Y era un culto. Que sí es fiesta, ¿verdad? Pero me hubiera dicho de qué clase. Y yo fui. Y puedo decir que tenía interés, me acuerdo que le dije de payaso: sí, me gusta cómo hablan los pastores. Y no sé, payaso, ¿qué me va a gustar? Pero no fui, me llevaron. Acepto, me llevaron. Jeremías lo acepta. Jeremías dice, en uno de sus testimonios, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Así dice Jeremías. Usted, cuando vino a la iglesia por primera vez, lo invitó a alguien, y usted cree que vino porque buscaba a alguien con quien evangelizar, o vino buscando una ofrenda, o vino buscando chisme, o vino buscando elementos para criticar la fe cristiana. No importa. Le digo una cosa: lo trajeron, lero, candilero. Lo trajeron. El Espíritu Santo lo trajo y le dio la oportunidad de aceptar la revelación de Dios. Y la gran diferencia entre usted y el que no acepta es un acto de libre albedrío que se convierte en fe cuando Dios te revela y crees. Y por eso es tan grave el pecado de rechazar esa bendición de Dios. Por eso se llama pecado imperdonable, y por eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que es enviado de la Trinidad para tocar nuestra vida, para revelarnos, para invitarnos a la fe. Y es la razón por la que algunos se pierden para siempre. Hermanos míos, la fe no es solo una aceptación intelectual de doctrinas. No, señor.
La fe cristiana no es un acto de creer en una serie de ideas o doctrinas sobre Dios, sino es la decisión y voluntad de confiar en la palabra viva de Dios revelada por Jesucristo. Enoc, comparado con los niños de nuestra iglesia infantil, era un ignorante, reverendo ignorante. Si Enoc estuviera acá en la iglesia infantil y le prestamos una Biblia y hacemos un concurso de esgrima, Enoc no va a encontrar ningún texto. ¿Por qué? Pues no tenía Biblia en su tiempo. Y si preguntamos, ¿en qué animalito entró el Señor Jesucristo y Salvador nuestro a Jerusalén el día de la entrada triunfal? Enoc se va a quedar así, no sé la respuesta. ¿Están de acuerdo conmigo? El tipo no sabía nada, era un ignorante comparado con un niño de nuestra iglesia. Pero andaba con Dios, por favor, andaba con Dios. Andaba tan cerca de Dios que se lo llevó Dios. Saber todo de la teología, saber griego, hebreo, saber palabras hebreas, palabras griegas, decir Yoshua en lugar de decir Jesús, decir parusia en lugar de decir segunda venida, decir maranata en lugar de decir ven Señor Jesús, o como decía un amigo mío, maratana, decía porque le salía mal. No te hace tener fe, eso es tener conocimientos. Conozco teólogos, doctores en teología, que dudo de que sean cristianos. Cuando sabes su tipo de vida que tienen y cuando lees algunos de sus libros, dices, este cuate no cree en nada de lo que yo creo. Y si es teólogo, tiene doctorado y da clases en no sé dónde. No es el conocimiento, la fe no es tener conocimiento doctrinal. Nomás que me encuentro dónde voy. No es eso, aunque el conocimiento teológico es importante, la fe auténtica es un encuentro personal con Dios a través de su revelación. La fe no es un sistema de ideas, sino de una relación. No es un sistema de conocimiento, es una relación de vida con Dios. Oiga, si Enoc era un ignorante, pues Abel, dígame. O sea, Abel, si en su momento hubiera leído la Biblia, pues hubiera leído hasta él y nació Abel. O sea, capítulo 3, no 4 de Génesis, y dio a luz a Abel su hijo. Y ahí se quedaba la Biblia, pues hasta ahí llegaba la revelación de Dios. Pues, ¿y qué hizo? Adoró a Dios y lo adoró de manera correcta, porque es la relación con Dios lo que es la experiencia de fe. En la parábola de los talentos, ¿no ha notado usted que el bruto, el insensato, al que le quitaron el talento porque nomás le dieron uno y lo enterró, era el más teólogo? ¿No ha notado eso? Era el más teólogo. El que le dieron 5 dijo, Señor, aquí están 10 que los trabajé. El que le dieron 2, Señor, dijo, aquí están 4. Y el que le dieron 1 dijo, Señor, como yo sabía quién eres, que cosechas donde no sembraste y plantas, no sé qué, dice unas frases. O sea, como yo sabía quién eres tú, pues tuve miedo y lo escondí. O sea, sí era teólogo, sabía quién era Dios y la regó todísima. Sí, los otros no presumieron de teólogos, dijeron, aquí están 5, 10. O sea, hicieron lo que tenían que hacer. Cuidado con eso, no es el saber. Ahora es bueno saber, por supuesto que es bueno saber, por supuesto que sí. Hay que estudiar, yo en eso me la paso todo el santo día. Por supuesto que sí, es bueno saber teología, saber griego, hebreo, saber doctrina, ir a cursos avanzados. Los que están en cursos avanzados y están en 2 Corintios, ¿cuántos son de esos? Espero que como yo disfruto mucho ese estudio. Me está encantando hacer 2 Corintios. Nunca había predicado de esa carta y ya saben por qué. Está llena de problemas, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Es un chismarajo tremendo. 2 Corintios es el chismarajo teológico más grande del Nuevo Testamento. ¿Cuántos dijeron que sí lo han visto? ¿Se han notado la chismalografía que hay ahí? O como se diga. Por eso no lo había predicado yo así, más que un pasajito bonito. Pero ahora que lo estoy estudiando me está haciendo mucha bendición. Es bueno hacerlo, sí es bueno hacerlo. Pero eso no es la experiencia de fe, es una experiencia intelectual de educación cristiana. Qué bueno, pero la fe de la que habla aquí es una relación con Dios que me hace adorarle, que me hace conocer su palabra y que finalmente me lleva a obedecerle. Además, la fe no es una experiencia subjetiva, separada de la revelación. Lo subjetivo es lo personal, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que traes en tu corazón. El sujeto es el que manda. Hermanos míos, la fe no se funda en los sentimientos del creyente, sino en la revelación objetiva de Dios en Cristo. A veces hay gente que dice creer y lo que es que es muy sentimentaloide. Es que yo lo siento. Interpretamos un texto y ella le da la gana de interpretar lo que quiera. Hermana, eso no es lo que dice, es lo que yo siento que dice.
Eso es absolutamente subjetivo. Es hermano del relativismo. O sea, la verdad, cada quien tiene su verdad. Tú tienes la verdad que te da tu gana, yo tengo la mía. Y entonces no hay absoluto nada. Sí hay absoluto algo. Sí hay algo objetivo, real, lo que dice Dios. Y la fe no es así como depende de lo que tú creas. No, es lo que dice Dios. Esto significa que la fe no es un simple sentimiento de confianza, seguridad o fervor religioso. No, es que en cuanto lo vi, pastor, en cuanto oró usted, yo sentí, ahora sí, ya tengo fe. No, por favor, hermana, no tenga fe en mí, ni tenga fe en mi oración. No, la fe no se pone en alguien, no es un sentimiento suyo de seguridad, no. Es Dios el que nos revela lo que quiere hacer, y lo hace todo el tiempo, no solamente cuando vino aquí a estar entre nosotros, sino cada vez cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos personalmente o estudiamos colectivamente como ahora. Tampoco es el resultado, la fe, de una búsqueda mística o de una disposición psicológica. Porque de repente hay quien quiere y dice, no, me voy a ir a un retiro espiritual, voy a estar en ayuno y oración, no sé cuánto. Hay congregaciones incluso que han inventado unas cosas que se llaman encuentros, y usan ahí una filosofía malsana que se llama la doctrina de choque, la terapia de choque, de someter a las personas a vivencias muy rudas. Les quitan su celular, no saben a dónde llegaron, a un campamento allá no saben dónde llegaron. En ese lugar constantemente hay audios constantemente hablando, textos bíblicos y palabras, y tú estás aquí para ser transformado, estás aquí para cambiar y no sé qué, y ahí está la gente. Es un lavado de cerebro. Y luego no han comido en quién sabe qué tanto tiempo. Cuando uno no ha comido, uno puede ver lo que sea, ¿no? O sea, sin haber comido tienes apariciones de quién sabe quiénes, y lo someten a tortura psicológica. Y confiesa, y di esto, y arrepiéntete, y no sé qué. Y son experiencias psicológicas, emocionales, pero no es fe. No es fe. La fe es cuando Dios hace algo en tu vida, cuando Dios te revela su palabra, cuando Dios te dice cosas y tú las recibes y aprendes, adoras y obedeces. Algunos se van, insisto, de místicos o a esos lugares, y puede ser que ayude a algunas personas a dejar de tomar, por ejemplo, pero la fe es algo más que eso, es más que eso. En cambio, la fe es la respuesta a la acción de Dios en la historia, específicamente en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El autor de este documento dice al principio, en los primeros versículos, porque Dios en los postreros tiempos, el Señor nos ha hablado a través de los profetas y los patriarcas, pero en los postreros días nos ha hablado, en los anteriores tiempos, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo. La máxima revelación de Dios es Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Es la máxima revelación de Dios. A esa revelación de Dios, que es la máxima revelación de Dios, todo ser humano debe dar respuesta. Y los que respondemos entregando nuestra vida, estamos experimentando la fe esta de la que habla la Biblia. Los que rechazan no lo están haciendo. Cuando Dios actúa, cuando su palabra fue escrita, cuando Él inspiró su palabra, cada vez que esa palabra se entiende, Él nos está revelando algo. Mi ejercicio de fe es aceptar esa palabra de Dios y vivirla. Pero por supuesto que la máxima revelación de Dios es cuando nació entre nosotros. Y a ese evento debemos responder todos. Quien responde con sí, Señor, aquí estoy, es salvo. Quien dice no me interesa eso, por supuesto está perdido. Así que cualquier intento de reducir la fe a una experiencia interna desligada de la revelación de Dios es un grave error. Además, hermanos, ahora entendamos lo que sí es la fe. Y quisiera que me ayudaran a ir leyendo esto. Lo que sí es, número 1, lean conmigo por favor. La fe es una revelación divina, es decir, es una convicción que Dios nos da. ¿Cuántos de los aquí presentes son medio escépticos? O sea, no los convencen rápido, y cuando eran no cristianos peor, no creían en las cosas espirituales y renegaban y criticaban a los cristianos. ¿Cuántos son de esos como yo? Yo también. Incluso yo todavía siendo alumno del seminario era latosito yo, si no me las tragaba todas, no señor. Un día, les cuento un día, el maestro de teología nos habló de diferentes corrientes teológicas, y había una que a él le caía muy gorda, en la teología de los neortodoxos. Hay unos teólogos famosos, Carlos Barth,
Dietrich Bonhoeffer y un tal Bullman. Y él decía, esos van al infierno. Él decía, mi maestro. Y un día hicimos un ejercicio porque íbamos a ver cómo creían diferente. Él siempre hablaba de la posición evangélica, y era la de él, la de mi maestro, posición evangélica. Pero hablaba de la posición de otras personas, arminianos, calvinistas y los de otras denominaciones, la evangélica y la de los neortodoxos. Y un día nos dividió a varios compañeros que cada quien defendiéramos una postura. Digo, según yo, les puse una revolcada, porque yo defendía los neortodoxos, que eran los malos, según mi maestro. Pero cuando yo los estudié dije, estos son los buenos. O sea, los defendí con pasión porque creía como ellos. Y mi maestro, que pensaba que eran de lo peor, pues me dijo cuando terminó, me dijo, oiga Gilberto, ojalá que así defienda los puntos de vista evangélicos como defendió con pasión esa idea herética. No le pude decir, pero le iba a decir, es que la defendí porque creo en eso. Ahora no se preocupen, los ortodoxos no son herejes, según yo están bien, pero sí me parecía, a mis amigos, mis compañeros no pudieron para decirles, para que no se queden pensando mal de mí. Los ortodoxos no dicen que esto es la Biblia, no dicen que esto contiene la palabra de Dios. Y todos, no, es la palabra de Dios. Y ellos dicen, contiene la palabra de Dios porque en realidad es tinta y papel, y en realidad son palabras humanas. Es el mensaje adentro de eso, lo que es la palabra de Dios. Y entonces mis amigos, los que defendían la otra, decían, no, que esto, como si hubiera llegado del cielo. Y yo les dije, ¿por qué aquí dice el apóstol, como dijo el profeta Isaías? Y resulta que Isaías no dijo eso, lo dijo Jeremías. Les dije yo, a ver, échense esa. ¿Por qué dice aquí en Levítico que no comamos liebres porque no tienen pezuña hendida y son rumiantes? ¿Y las liebres no son rumiantes? Tómala. ¿Y por qué? Y les leí yo textos. Y decían, ¿tú crees que la Biblia tiene errores? No, no tiene errores. No tiene errores. Su mensaje es perfecto, santo, no tiene errores. Pero es un escrito de humanos. Y tenemos que entender lo que quiso decir el humano. Las liebres no son rumiantes, pero para aquella época sí, porque ellos la veían a la liebre todo el santo día. Igual que los camellos, igual que las chivas, y dijeron, son rumiantes. Entonces, ¿miente la Biblia? No, porque está diciéndolo un ser humano de esa época. Eso es lo que aprendí de los neortodoxos, que hay que entender bien el contexto. Y yo dije, no, ya soy de estos, pero nunca le dije a mi maestro porque se hubiera rasgado los vestidos. Soy latoso, no me las creía cualquier cosa. Siempre a mis papás los cuestionaba. ¿Por qué diantres entonces? ¿Por qué entonces? Cuando fui por primera vez, fue la primera vez que fui a un templo evangélico. Ya de joven, de niño me llevaron a un templo pentecostés, salí corriendo llorando porque me espantó. Pero la primera vez que fui de joven, con uso de razón, a 17 años tenía. Cuando fui por primera vez a un templo evangélico cristiano, yo ese flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, lleno de payasés, de orgullo, yo me reconozco que estaba bien payaso y yo me creía la gran cosa. Hasta dije en mi oración, Señor, si esta bola de fanáticos religiosos tienen la razón. Así fue mi oración. Es más, mi oración comenzó diciendo, Dios, no creo en ti. Así comenzó mi oración, un patán de primera. ¿Por qué? Sucede el milagro de que está hablando el predicador y de pronto no soporto, me tengo que poner de pie llorando y paso al frente y yo hago una oración y me arrodillo ante el Señor. ¿Por qué? Porque soy muy bueno, muy listo. No, porque Él le dio la regalada gana revelarme su amor, y a mí la única cosa buena que hice fue aceptarlo, no más. ¿Estoy hablando claro? La fe es un acto divino de revelación para tu vida que tú aceptas y respondes positivamente. Sí, Señor, creo. Eso es fe. No esa otra cosa que se habla y supuesto, decláralo y no sé, esas cosas son superstición y otras cosas, y no debemos rebajar la fe a eso. La fe es una revelación divina, es decir, una convicción que Dios nos da. Estoy seguro que tú a veces has llegado a concluir cosas cristianas, doctrinas de Dios, y tú mismo te sorprendes diciendo, yo eso no lo hubiera creído nunca antes. Qué loco estoy creyendo. Nos sorprendemos a nosotros mismos a veces cuando nos damos cuenta de cómo Dios nos revela. La fe es obra del Señor que nos mueve a adorarle, como a Abel. La fe es una experiencia de intimidad con Dios, como la de Enoc. La fe es plena conciencia de su presencia en nuestra vida, como la de Noé. La fe es un conocimiento que no nos lo reveló carne ni sangre. Ya dije eso hace ratito de Pedro, ¿no?
Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron todos: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres uno de los profetas. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, el aplicado, el presente maestro, él era de los que decía: no va a dejar tarea. Ese era Pedro, era el aplicado. Caen gordos, ¿verdad? Esos. Tú pensabas que no iba a hacer tarea y sale el aplicado ese mugroso y ya nos pusieron tarea. Y él le sale respondiendo: sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué listo eres, Pedro? Oye, Pedro, qué listo, en serio, qué agilidad mental. Hay que hacerte un análisis de IQ a ver si no estás por sobre todos. ¿Le dijo algo así Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres. Bienaventurado es una felicitación para alguien que no merece la felicitación. Porque una bienaventuranza es que tú tienes una cosa buena que no la ganaste, te la dieron. Y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo aprendiste humanamente hablando, sino mi Padre. Tómala. Si alguien no me cree todavía, tómela esa. ¿Qué fue la experiencia de Pedro de fe, de hacer esa declaración de fe? Su declaración de fe es su declaración de conversión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Y Jesús dice: eso te lo dijo mi Padre. Fe es algo que Dios hace en nosotros. La diferencia entre uno que cree y uno que no cree es el libre albedrío de decir: sí acepto, me entrego. Y el que dice no acepto, no me entrego, o dice nada, que es lo mismo que no aceptar, no lo experimenta. Aquí está claro, ese ejemplo de Pedro está clarísimo. ¿Dónde voy? La fe es un conocimiento que no nos reveló carne y sangre. La fe es una experiencia que condena a los incrédulos. ¿Por qué? Porque significa que ellos también fueron buscados por Dios y llamados por Dios, pero rechazaron la bendición. Ejemplo claro. La Biblia no nos pone todos los ejemplos del mundo, pero hay un ejemplo claro: el joven rico. ¿Aceptó, hermanos, el llamado? ¿Aceptó la fe que le ofrecía Jesús? No. Algunos dicen que después se entregó a Cristo, y algunos hasta dicen que es Juan Marcos, el que más adelante conocemos. Yo no estoy seguro de eso, pero una cosa sí: en ese momento esa persona no aceptó y se fue. Esa es la diferencia. Así que, hermanos míos, sí, la fe es una experiencia exclusiva. La fe es una experiencia exclusiva. Es algo que, tal cual dice la Biblia, debemos creerlo, y todas las demás otras cosas a las que llamamos fe, como decía la hermana Yanni en la introducción, cuidado, porque no lo son necesariamente. Además, la fe es una experiencia trascendente. Ahí voy, no, me pasé. La fe es una experiencia desafiante, no vocacional, perdonen. Sí, es que como algunos no creen que soy distraído, lo hago adrede para que sepan que sí es cierto, que no miento. La fe es una experiencia vocacional, de vocación, de llamamiento, de que alguien te llama. Eso es vocación. Un llamamiento divino que se hereda. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ahí está claro, siendo llamado, no tenemos noticia de que Abraham haya dicho: ya me cayeron gordos estos sacrificios humanos aquí en Ur de los Caldeos y estos ídolos malvados que piden sangre. No, yo voy a buscar otro Dios más chido. No tenemos noticia de eso. Dios lo llamó, punto. Él es hijo de Taré, un idólatra, un miembro de una ciudad de ricos, poderosa, que tienen unas cuestiones hermosas, y además hacen servicios humanos porque son adoradores de ídolos, y a él Dios lo llama otra vez. ¿Por qué no llamó a otros? También ha de haber llamado a otros, claro que sí. Estoy seguro que el Señor llamó a muchos otros. Estoy seguro que a todos les ha dado oportunidad. Por eso el diluvio, por eso los juicios de Dios, porque esas personas que fueron juzgadas fueron los que rechazaron a Dios. O sea, eso está claro. Le llamo vocacional porque, mire, fue llamado por Dios y dice, obedeció. Otra vez, fe es obedecer para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No le dio Dios la ubicación por Waze. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Lean conmigo lo que sigue, versículo 10, por favor. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué? O sea, ¿que no iba a la tierra prometida? Nosotros sabíamos que los llamó a la tierra prometida, pero aquí el autor o autora de este pasaje interpreta, él o ella está interpretando el pasaje, está interpretando el Antiguo Testamento, y nos dice, inspirada o inspirado por Dios, nos dice que Abraham tenía una meta más allá de la tierra prometida. Sí iba a la tierra prometida, pero en realidad iba algo más allá. O sea, lo que nos está diciendo el autor de este documento es que la tierra prometida
En realidad es un símbolo de algo más allá. Usted y yo vamos a la tierra prometida, que es el cielo, que es la vida eterna. Y Abraham hacia allá iba. El autor, el que está interpretando el Génesis, nos está diciendo eso. Y luego dice, cuyo arquitecto es y constructor es Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno. Y sigue hablando. Vamos al versículo 13, por favor, adelánteme hasta el 13. Y dice el 13, léanlo conmigo: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A ver, que alguien me explique. Yo sé que Moisés no entró a la tierra prometida, ya lo sabemos, no entró, se quedó, murió acá, ¿se acuerdan? Pero díganme una cosa, ¿Abraham pisó la tierra prometida? Sí, por supuesto que sí, ahí vivió mucho tiempo. Después de estar ahí, fue sacado a Egipto cuando José, pero claro que vivía en la tierra prometida. Pero ahí dice que se murió sin haber recibido lo prometido. Y además dice que solamente mirándola de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si estaban en la tierra prometida, no son extranjeros ni peregrinos, es su tierra que Dios les dio. ¿Capta usted lo que hay aquí detrás? Esa tierra, esa promesa no era la tierra prometida, era la vida eterna, la gloria con Dios. Esta lo simboliza, igual que el candelabro simboliza el fuego de Dios, igual que el aceite sobre Aarón y sobre los profetas simboliza la unción del Espíritu Santo, igual que el cordero inmolado simboliza la muerte de Cristo, igual que el lugar santísimo significa la presencia de Dios, a donde entró Jesús a entregar sacrificio por nosotros. Asimismo, la tierra prometida representa otra bendición más alta que la material, más alta que las cosas terrenas. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaba una patria. Usted y yo no leemos eso en Génesis. Usted y yo leyendo Génesis no entendemos que Abraham hubiera tenido una noción de algo más allá, pero el autor de este texto, inspirado por Dios, nos dice que eso fue lo que estaba pasando. Abraham buscaba una patria, no esa. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse, pero anhelaba una mejor. Esto es, ¿qué dice, hermanos? Celestial. Por si no me estaba creyendo, ahí está. Anhelaba una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de esa frase. No, Dios mío, esa frase. Imagínense que pongamos en su epitafio: aquí yace fulano de tal, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de él. No se avergonzó de llamarse Dios de él. ¿No es lindo ese nombre, esa palabra? ¿No es linda para uno de nosotros? Y eso dice de los que anhelaban algo más allá. Hermanos míos, ya no voy a seguir leyendo todo lo demás. Después se habla de los demás, de las demás cosas que Isaac y Jacob hacen, incluso que Jacob ora por sus hijos y declara ciertas cosas, y luego José también, que da orden de que sean exhumados sus restos de su padre para llevados allá. Todo eso dice que fue por causa de la fe. Pero déjeme decirlo y explicarlo de esta manera, hermanos míos. Si usted tiene la idea de que Abraham salió de una aldeíta pequeña rumbo a ser nómada, no, salió de una gran ciudad, ya lo expliqué, Ur de los Caldeos. O no sé si no lo he explicado. Ur de los Caldeos es una ciudad muy grande. Fue una ciudad muy grande, muy poderosa. Se han descubierto sus ruinas y resulta que había una construcción enorme. Y resulta que tenían una tecnología muy especial. Eran muy cultos, eran ricos, vivían una vida cómoda. Habían desarrollado, además de la filosofía, la teología de sus dioses idólatras, también las ciencias y tecnologías. Abraham era de una ciudad de ricos, de una ciudad cómoda. Y Dios lo llama y se convierte en un andariego por todas partes. Y aquí nos enseña lo que sí es esa fe que buscamos y lo que no es también. Lean conmigo estas 7 declaraciones. Número 1, no se trata de una habilidad humana, sino de una respuesta al llamamiento de Dios. Fe es nuestra respuesta al llamado de Dios. Dios te llama a algo y respondo, eso es fe. Te llama a salvación y eso es fe. A la hermana Areli, que oramos por ella ahora, no solamente la llamó a salvación, la llamó a capacitarse para ser una misionera, eso es fe. Cuando tu Dios te llama a algo, a ser más fiel, a ser más cristiano, a vivir mejor la mayordomía financiera, eso es fe. Cuando Dios te revela lo que quiere de tu vida y tú dices, amén, Señor, eso es fe.
No se trata de una visión terrena, sino de una visión celestial. El problema el día de hoy es que la apostasía de los neocarismáticos y los falsos profetas y falsos apóstoles es que han centrado el asunto de la fe en cuestiones materiales, en cuestiones de dinero, en cuestiones de prosperidad, en cuestiones de centavos. Sale ahí un fantoche con un saco así todo parchado, no sé qué, y le dice a su congregación, son puros borregos, borregos está bonito, acarreados, y les dice: si yo declaro si yo declaro prosperidad sobre ustedes con este saco harapiento, ¿me van a creer? Entonces no, dicen todos, porque ya están preparados para decir no, y se lo quita y se pone un saco acá, no sé, Christian Dior o lo que sé, y entonces dice: y si les digo con este traje que me costó, y dice cuánto le costó y no sé qué, y declaro prosperidad sobre ustedes, ¿me lo van a creer? Entonces dicen sí. Algunos, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablan? ¿Han convertido en un mercado? Esos deberían expulsarlos como Jesús con un chicote hecho con pieles de camello, porque están pisoteando la verdad de Dios. No se trata, hermanos, de una visión terrena, se trata de una visión celestial. Hay gente muy rica que cree en el Señor Jesucristo y seguramente tiene salvación, pero algunos van a ir al infierno, aunque hayan declarado prosperidad sobre ellos, algún falso profeta, porque con una lana declaran prosperidad sobre cualquiera. Porque aquí el asunto es la lana, ¿no? Hay uno tan torcido, que incluso, que va a venir, por cierto, ahora a Tabasco, no sé dónde, ¿a dónde me dijiste? A Ciudad del Carmen, que incluso dice que Pedro la regó cuando no aceptó el dinero del mago Simón, de donde viene el concepto simonía, venta de indulgencias. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Hay un gran avivamiento, se convierten muchos y había un brujo ahí en el lugar, un mago, brujo, que hacía cosas y la gente creía en él, pero supuestamente se convierte, y cuando vio que los apóstoles transmitían el Espíritu Santo a la gente, les dijo: una lana, oiga, ¿cuánto quieren? ¿Me venden ese poder? ¿Se acuerdan? Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Este hereje, ¿saben qué dice? Que Pedro la regó. Sí, que debió aceptarlo, que el dinero se santifica en la ofrenda. Ahora supongo que él recibe dinero del narco, no sé, hay que investigarlo. Y dice: la regó. Y dice que incluso le falló su jugada, que porque en la anterior ocasión, en el capítulo 7 de Hechos, cuando Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad y agarraron una parte y dijeron que habían vendido en tal, y se murieron, dijo, con Simón no le falló, no le resultó, con Simón le falló, porque Simón no se murió. Hasta se burla diciendo que ahí está Pedro: tu dinero perezca contigo, dice, y no se moría. Tu dinero perezca contigo, y lo dice como gracioso, burlándose de eso. Yo no sé cómo hay tanta gente que lo ve. Se va a llenar allá el auditorio de Ciudad del Carmen oyendo a ese hereje de lo peor. No estoy diciendo su nombre, para que no me acusen de nada, pero sí es un hereje y lo que usted quiera. Sus ideas son absurdas, diabólicas, pero hay gente que lo cree. ¿Perdón? Un guatemalteco, sí. Hermanos, no se trata de una visión terrena, sino una visión celestial. No se trata de algo que se alcanza en la vida humana, sino en la vida eterna. No se trata de nosotros ni de nuestras fuerzas, sino de Dios y su gracia. No se trata de pedir, se trata de entregar. No sé por qué la gente cuando piensa en fe siempre piensa en recibir. Hay que tener fe para que Dios me bendiga, hay que tener fe para que Dios me sane, hay que tener fe para darnos a Él, hay que tener fe para entregarnos a Él, porque siempre pensamos que de allá para acá. No se trata de un evangelio de prosperidad, sino de un evangelio de lucha, de entrega y aventura de fe, y una aventura de fe extraordinaria. No se trata de ignorancia, porque los que nos critican piensan que somos ignorantes y fanáticos. Se trata de un conocimiento superior que nos es revelado, y es la bendición de ser llamados hijos de Dios. Y por último, la fe es una experiencia desafiante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido, y sigue hablando de eso. Versículo 24: por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Una vez más, escoge lo espiritual, no la opulencia, no la prosperidad material y física, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Que alguien me explique, cuando Moisés hizo esto, ¿ya había nacido Cristo? No, por supuesto que no, faltaban quién sé cuántos siglos, un titipuchal.
¿Y de dónde saca el autor y la autora de este pasaje? Ese es el punto. Nos está interpretando el Antiguo Testamento y está encontrando que cualquier ser humano del Antiguo Testamento que creía en Dios, en realidad creía en Cristo. En realidad estaba esperando en ese que iba a venir a darnos vida eterna, aunque no lo conocieran. Eso fue el acto de fe, le creyeron a Dios en su promesa de que alguien vendría. Desde el Génesis lo dice, que la simiente de la mujer, y se refiere a Cristo, le daría el golpe certero en la cabeza a Satanás. Así es que eso de alguna manera, no como nosotros tan claramente, pero de alguna manera los héroes de la fe de antes lo creyeron, aunque no lo creían por nombre, ni datos, ni nada, pero sí lo creían. Mire cómo el autor de este documento lo dice, que prefirió a Cristo, el vituperio de Cristo, que los deleites temporales de estar con Faraón, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice. ¿Cuál galardón? ¿Cuál galardón? La gloria, no la tierra prometida, la gloria eterna. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y sigue diciendo más cosas. Se sostuvo como viendo al invisible, me gusta esa frase. Por la fe celebró la Pascua, cruzó el Mar Rojo, y luego habla de Rahab incluso. Y para aquellos que estaban dudando y que piensan que ya me hice calvinista y que creo que la gente es salva porque Dios quiere, sin tomarlos en cuenta su decisión ni su elección, lo cual no es cierto. Yo sí creo que el ser humano tiene que decidir si acepta o no acepta la revelación de Dios. Pero para que quede claro, que si alguien se pregunta ¿y por qué no salva a otros? Porque esos otros no quisieron ser salvados, punto. Pero Dios a todo ser humano le da oportunidad. La prueba de ello es que aquí aparece también Rahab. En la lista de los héroes de la fe aparece Rahab. Versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y qué curioso, cada vez que aparece la palabra Rahab, dice la ramera. O sea, si se convirtió la hermana, ¿para qué la siguen llamando así? Porque es el escritor sagrado. No está diciéndolo en un culto donde está la hermana ahí. No, está escribiéndolo en la historia. Posiblemente ya se murió la hermana y sus hijos, pero lo está escribiendo como una enseñanza para todos, para que sepamos de dónde nos saca Dios. Pero qué interesante, si este es de los enemigos, si ella es de Jericó, ella era de los que tenían que ser destruidos, pero creyó, pero recibió la revelación de Dios y la aceptó con toda su familia y fue salva, y tu familia también. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidad a todo el mundo. ¿Y por qué los demás de Jericó no se salvaron? Porque no aceptaron la oportunidad. Acuérdese, Dios no es injusto. Está clarísimo que Dios nos hace de personas. ¿Qué dice esto, hermanos? Que la fe nos desafía a actuar. Moisés actuó, Rahab actuó, el pueblo que venció la ciudad de Jericó actuaron. La fe tiene pies. La fe es recibir la revelación de Dios, el conocimiento de quién es Dios. Nos entregamos a Él, lo adoramos, caminamos con Él como Enoc, le obedecemos como Abraham, como antes Noé, como Moisés mismo. La fe nos desafía a rechazar lo vano. Rechazó las riquezas de Egipto. La fe nos desafía a escoger lo eterno. No buscaba la tierra prometida, buscaba el cielo prometido. La fe nos desafía a seguir a pesar de los peligros. Claro que hubo peligros en esa aventura. La fe nos desafía a creer y a obedecer. La fe nos desafía a cumplir una misión. ¿Estamos entendiendo más claramente lo que es la fe, hermanos? No es una experiencia solo intelectual. No, Señor, no es intuición. No es inteligencia, yo qué sé, personal, y no es seguridad personal, no es autoconfianza, no, es una experiencia de revelación de Dios en nuestra vida que nos guía a creer en ella y a seguirle. Pero hermanos, vamos a la última parte del pasaje. Es impresionante esto. ¿Me pasas un Kleenex, por favor? Gracias. Es impresionante esta enseñanza. Miren, se lo voy a ir leyendo y voy a ir diciéndole ahí lo impresionante que me parece. ¿Y qué más digo? Dice el autor de este. ¿Qué más digo? O sea, ya es demasiado y se me está acabando la tinta. Pues, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y luego aquí viene, hermanos, aquí viene lo glorioso. Esto es digno de un culto carismático. Esto que sigue, mire. Que por la fe conquistaron reinos, amén, gloria a Dios. Hicieron justicia, bendito sea el Señor. Alcanzaron promesas, aleluya. Taparon bocas de leones, qué tremendo. Apagaron fuegos impetuosos, qué bárbaros. Evitaron filo de espada, qué bendición. Sacaron fuerzas de debilidad, claro, así es la fe cristiana. Se hicieron fuertes en batalla, bendito sea el Señor. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, aleluya. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Imagínense nomás, se va poniendo mejor cada vez. Creo que ya no. Mas otros fueron, ¿qué dice, hermanos? Atormentados,
No aceptando el rescate, eso de no aceptando el rescate significa que no sucumbieron a la idolatría. Les dijeron, si reniegas de Jesús, si reniegas de Dios y aceptas esto, te salvas. Y no lo hacían, no aceptaron el rescate. Sin embargo, dice el texto entonces, ¿dónde iba yo? ¿Dónde empezó lo feo? Versículo ¿qué? Otros experimentaron, ahí voy, no. Sí, no aceptando el rescate a fin de tener mejor retribución. 36. Otros experimentaron, ¿qué, hermanos? Vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Por Dios santo, que no había alguno ahí que dijera, declaro libertad sobre ellos. No había nadie ahí. Pues, faltó el profeta de la tele para que dijera algo, porque estos sí los metieron a la cárcel. Fueron apedreados, Dios mío. Aserrados, no, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. ¿Qué? Dice pobres, hermanos. ¿Y la prosperidad dónde quedó? Pobres, angustiados, maltratados. ¿Puede notar usted, hermano? ¿Puede notar usted lo terriblemente lejano que es el cristianismo moderno de algunos, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios? Por fe sufrieron, por la fe murieron. Pero el día de hoy, siempre que se piensa en fe, se piensa en dinero, riqueza, prosperidad, buena ropa. Y no significa que usted y yo tenemos que ser bien pobres y no tener nada. No significa eso, no lo somos. Dios sí nos da lo que necesitamos. Pero significa que eso no es el objetivo de nuestra vida. Ni es ahí donde tenemos que ejercer la fe solamente, sino es en creer en Él, de los cuales el mundo nadie. Qué frase tan hermosa. Es una manera de decir el autor de este libro, y se murieron porque el mundo no era digno de ellos, no los merecían, pero eso se los llevó pronto. Y sigue diciendo, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, alcanzaron buen testimonio significa, estuvieron en buen lugar delante de Dios, no recibieron lo prometido. ¿Qué? No recibieron lo prometido mientras estaban en vida, porque eso se recibe después de eso. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, escuche, para que no fuesen ellos perfeccionados. ¿Qué dice? Un día ellos y nosotros todos juntos recibiremos eso prometido, que se simboliza con las otras cosas terrenas. La vida eterna se simboliza con la tierra prometida. Se simboliza con cruzar el río. Se simboliza con levantar la cabeza del enemigo que se la hemos cortado con la espada. Cada batalla del Antiguo Testamento realizada por Dios es un símbolo de lo que Él va a hacer por nosotros en el final de los tiempos. Así que, hermanos míos, la fe es una victoria trascendente. La fe es una aventura que incluye peligros, luchas, dudas, temor, dificultades, tribulaciones. No tiene por qué estar vacía de eso. La fe es una experiencia que puede incluir fracasos, carencias y muerte. La fe es una vida opuesta a la experiencia social humana. La fe es una postura que desafía al mundo, porque sí, desafiamos al mundo con nuestra fe. La fe es una promesa con un cumplimiento presente y futuro. Se cumple ahora porque Dios sí nos cuida, sí nos bendice, sí nos va a sacar de esta contingencia. Pero esta contingencia y sacarnos de esta contingencia no es la vida eterna. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si Dios nos da un edificio bien padrísimo, yo me lo imagino bien padre. ¿Usted también se lo imagina bien padre? Yo me lo imagino bien bonito, con aire acondicionado, porque ahorita ya estoy sude. Con aire acondicionado, grande. Me gusta así la idea de estar cerca, pero que el ingeniero haga un trabajo muy bueno, que seamos muchos, pero cercanos. No sé cómo hacer eso. Tipo teatro de Shakespeare, ¿verdad? Y además con un lugar para los niños, con un arenero y una alberca de pelotas. La cocina debe ser muy grande, porque los cristianos no fumamos, no nos embriagamos, pero sí comemos, ¿verdad? Entonces una cocina bien bonita, salones para todas las clases. También se lo imagina así, hermano, usted. Un estacionamiento padrísimo donde sí quepan los carros grandes y no solamente los pichirilos como un Volkswagen, porque luego los cajones son muy delgaditos, ¿verdad? Lo nuestro va a estar bonito. ¿Se lo imagina así usted, hermanos? Pero voy a tener una noticia, pero eso no es la tierra prometida. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso no es la tierra prometida, eso es algo terreno, humano, que sí hay que orar, que no lo de Dios, sí, pero eso no es en lo que descansa nuestra vida. Incluso algunos de nosotros, si no lo vemos eso, no importa, igual vamos a ir sonrientes a la presencia del Señor, gozándonos del Señor, porque allá sí voy a recibir y va a ser mucho más que la alberca de pelotas allá en el cielo. ¿Sí me expliqué? Yo sí me lanzo al mar de cristal. Ay, perdonen el ejemplo. Hermanos míos,
La fe es una experiencia que puede incluir diferentes cosas negativas, pero la fe es una experiencia más allá. La fe es una esperanza trascendente y gloriosa que ahora mismo no podemos ni imaginar. Tengo un desafío para todos nosotros, hermanos míos. Por favor, no nos confundamos. Hay cosas que se usan la palabra fe para describirse que no lo son. Y hay una que sí lo es, y en esa debemos concentrarnos cuando predicamos y cuando vivimos la vida cristiana. Pero tampoco nos confundamos. No significa que no debemos pedir a Dios que nos haga prósperos y que nos bendiga y que nos saque de problemas económicos. Claro que debemos pedir a Dios eso, y por nuestros hijos. Claro que sí, pero no perdamos de vista. Eso no es la tierra prometida. Eso no es la promesa final. Eso es algo aquí, pasajero, transitorio, se va a acabar. Le pedimos a Dios que nos regale un carro, que nos permita comprar un carro. Y a los 5 años ya no circula un día, mugre día. ¿Cierto o no es cierto? Usted estaba tan contento con su carro nuevo y luego de repente no lo puede usar. Porque si a los 5 años, o a los cuántos años ya no circula uno. ¿Qué? A los 10. Gloria a Dios, mi vida. Sí. Aleluya, gloria a Dios. O se lo roban, está peor. O se lo chocan. O se lo rayan. Y usted, como que se le fue el aire. Porque dependemos de la materia. O sea, esas cosas sí, qué bueno que nos las da Dios, pero no son eso lo que nos hace felices. Es otra cosa, es esa esperanza. Por eso cuidado. He aquí algunas cosas que se confunden con fe. Credulidad. La credulidad, hay gente muy crédula y creemos cosas. Sí, crea usted lo que deba creer. Sí, hay cosas buenas que hay que creer, pero fe es otra cosa que credulidad. Intuición. Los seres humanos tenemos intuición. Es más, los mexicanos manejamos siempre las 3 Is. ¿Sabía usted? Intuimos, imitamos, inventamos. ¿Será eso? El sordo no oye, pero no hay otra, pero bueno, pongamos inventamos. Nos encanta eso, nos encanta. Imitamos, ya dije, ¿verdad? Ya dije. ¿Qué? No la I. Ahorita me recuerdo. Perdón, es el COVID, disculpen. Hermano, cuidado con la intuición. Es buena la intuición, pero no es fe, no es fe. La intuición sí es cosa nuestra, sí es cosa mía. Algunas personas tienen más intuición que otras. Las mujeres tienen un sexto sentido. Es eso, como esa intuición. La esposa sí lo tiene definitivamente, hermano. Tu esposa te voltea a ver y sabe todo de ti. Te desnuda con la mirada. Y también te ordena. Tú la ves y ya sabes que está diciendo, ya sabes, te agarras acá como, ay, mamá. Preparas la tina del baño para dormir de una vez, ni hablas. Porque hay intuición, hay optimismo. Yo soy optimista según mi hijo. Me balconea aquí Eli cada rato. Me balconea que yo siempre pienso algo bueno de las cosas. Pero no soy tan optimista. No soy tan optimista de veras. No, de hecho soy. La gente cree que yo soy así como, ¿cómo se llama eso? Sanguíneo y así los temperamentos. No, yo siento que soy melancólico y flemático, de veras. Soy depresivo, de veras. Y me gusta estar solo. Si no me hubiera convertido a Cristo, capaz que me hubiera suicidado o algo así, porque soy de esos, tienen la tendencia así a componer canciones en tonos menores, que son así lúgubres. No es optimismo, de veras. No, es que de veras Dios sí sé que es bien grande y por eso Eli les ha contado que cuando estamos así platicando en la casa, tenemos algún problema o algo, y ya di algo, papá. Yo siempre digo 3 cosas. Número 1, si hay Dios, sí hay. Número 2, nos ama. Y número 3, Él sabe esto, entonces tráguense lo que estamos tragando. Vamos a seguir adelante. Porque eso de estar sufriendo anticipadamente, hay gente que sufre por lo que pudiera pasar. ¿Cierto o no es cierto? Todavía no compran la becerra y ya la están haciendo panda. Dicen así el dicho, ¿verdad? ¿Por qué no creer en ese Dios? Entonces, yo no soy optimista, no. De hecho soy pesimista en mi naturaleza, así como temperamental. Pero desde que creo en Dios. Y no puedo pensar sin esa realidad de que Él nos va a bendecir, porque Él lo dijo. Ni modo que no crea en eso. No predicaría yo lo que dice su palabra y luego no lo creo. Actitud triunfalista no es fe, es una actitud. Algunas personas tienen esa actitud de triunfo siempre, pero no es fe. Eso es una actitud que es buena, pero a veces no tanto, pero no es fe. Superstición, por supuesto que no es fe. Convicciones religiosas, por supuesto que no es fe. Son convicciones que es bueno tenerlas sanas, pero la fe es algo más. La fe es una experiencia exclusiva a la que fuimos llamados y desafiados por Dios. Su propósito no es que seamos prósperos, que sanemos de toda enfermedad o que hagamos milagros. Su propósito es que nos encontremos con Dios, que caminemos con Él y seamos útiles en su reino.
Por eso el Señor le dijo a Pablo cuando le pidió que le quitara su aguijón. ¿Se lo quitó el aguijón, hermanos, Dios a Pablo? No, no se lo quitó. Le dijo, así me sirves. No, mi propósito no es que estés bien sanote, no. Mi propósito es que seas bien útil. Y así como estás, me sirves mucho. Y así lo dejó. No sé cuál era el aguijón, pero no le dijo que sí. Su final de esta fe no es el éxito terreno, sino la vida eterna. La vida eterna. Hermanos, creamos cosas. Seamos positivos. Y andemos por la vida analizando las cosas y echémosle ganas. Y seamos entusiastas, sí, seamos entusiastas. Pero no perdamos de vista que la fe es una cosa más grandiosa. Es la revelación de Dios en nuestra vida y es nuestra aceptación de eso que nos revela, nuestra aceptación de su palabra. Por eso la fe incluye obediencia, por eso la fe incluye acción, incluye entender qué quiere Él, incluye hacer lo que Él quiere que hagamos en virtud de lo que nos enseñó, incluye caminar con Él todos los días, intimar con Él y hacer su voluntad. Por eso, hermanos, les propongo, lean conmigo, miremos a Jesús. Él es el héroe de la fe. Señor Santo, te doy gracias. Ya les dije a mis hermanos esto. Tú dijiste que te encargabas. Hazlo, Señor, por favor, trasciende nuestro corazón, enséñanos, dirígenos, y cualquier cosa que yo haya dicho chueca, tú endereza eso en la mente de todos nosotros y bendícenos para que seamos hombres y mujeres de fe. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.